el aula virtual, les mandé el link igual de cada clase, pero están en la plataforma Moodle, ahí junto con las fotocopias del libro que tratamos o el examen que desarrollemos en esa clase, ¿sí? Bueno, ¿qué estábamos viendo? ¿Qué tema particular de la física estábamos viendo en esta etapa de la preparación? ¿Se acuerdan? MR, Ajá, MRU, muy bien. MRU, solo MRU. Y MRV. Ok, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien. ¿Cuál es una característica de MRU? Una característica de MRU que ustedes puedan darme. Que no tiene aceleración Muy bien, muy bien. ¿Y una característica de MRV que puedan darme? y que la aceleración es variable. Creo. No. ¿Quién es variable? Ah, la la velocidad. velocidad. La velocidad. La velocidad varía, muy bien, es variable. ¿Y qué pasa con la aceleración? Es constante. Es constante, muy bien. Perfecto. Y hasta el momento nosotros veníamos viendo cuerpos que se movían, vamos a decirlo, en el eje horizontal, ¿sí? Porque, bueno, nos referíamos a un auto o a bueno, a una persona que caminaba o a bueno, siempre los movimientos que veníamos viendo eran movimientos que se daban, ¿sí? Que podía ser que se den en sentido contrario, pero se daban en el eje horizontal. Y en esta clase nos vamos a adentrar en movimientos que se dan en el otro eje. ¿En qué eje será? Y en el eje Y, por así decirlo. Muy bien, en el eje Y. En el eje Y, que es el eje vertical. O sea, ahora nos vamos a meter en movimientos que se dan en el eje vertical, ¿sí? Es decir, van a ser objetos como por ejemplo esta piedra que yo estoy dibujando, esa piedra que va a desplazarse, o sea, va a caer en este sentido. Es decir, si yo la tengo a esta piedra y de golpe yo la suelto, ¿sí? Si yo abro la mano, la suelto, la piedra va a caer. Y esta piedra que va a caer, ¿sí? Va a caer en este caso que yo estoy graficando, va a caer con una velocidad determinada, pero originariamente yo no la empujé, por lo tanto, originariamente en este caso tiene una velocidad inicial v sub 0, que si yo no la empujé, ¿de cuánto sería esa velocidad? Si yo no empujo la piedra. Simplemente abro la mano, la tengo en mi mano, la piedra está quieta, abro la mano, la piedra empieza a caer. ¿De cuánto es la velocidad inicial que tenía la piedra? Cero. Muy bien. Inicialmente es una velocidad de 0, ¿sí? Porque yo no le estoy otorgando un envión inicial, simplemente abro la mano y la piedra comienza a caer. Y le pregunto a ustedes, por qué la piedra empieza a ir para abajo cuando yo la suelto y la piedra no hace, por ejemplo, un recorrido, vamos a decir, así cuando yo la suelte? ¿Por qué? Por Por la la gravedad. gravedad. Muy bien, por la gravedad. Hace eso por la gravedad. Y la gravedad, o sea, la gravedad, ¿qué es? ¿Qué es la gravedad? Una Eh, fuerza. La fuerza de gravedad, ¿sí? Es la que finalmente actúa sobre la masa de mi cuerpo, generando lo que nosotros conocemos como peso, ¿sí? El peso, ¿sí? Es la fuerza que la gravedad hace sobre la masa del cuerpo o de un cuerpo determinado, ¿no? Yo cuando me subo a la balanza y veo en la balanza que dice 70 kilogramos, yo no peso 70 kilogramos, yo maso esa cantidad. Pasa que uno no dice
masar. Nosotros decimos, me voy a pesar, todo el mundo dice el peso, cuánto pesa, los médicos dicen cuánto pesa, o sea, se acepta, pero es inapropiado técnicamente. En realidad esa no es tu peso, sino que eso es tu masa. Si vos querés saber cuánto es tu peso, a esa masa, o sea, en mi caso, digamos, yo a esa masa, 70 kilogramos, lo tengo que multiplicar por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me da un peso que estamos cerquita de los 700 newton, porque kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton, o sea que 70 por 9,8 serían 686 newton. Eso sería entonces el peso para esta masa. Por lo tanto, la gravedad no es una fuerza. La gravedad es, a ver, ¿se animan a? Como una presión, No te escuché bien, Bruno. una presión. No. ¿Saben qué es gravedad? Gravedad es aceleración. Gravedad es una aceleración. La gravedad es una aceleración, ¿sí? Por eso, cuando la piedrita recién la tiro, va despacito. Y a medida que avanza en su recorrida hacia abajo, cada vez va más rápido. Cada vez va más rápido. ¿Por qué? Porque esa piedrita está sometida a una, ¿cómo? ¿A una qué cosa? Está sometida a una aceleración. O sea, es una piedrita que está acelerada. Es una piedrita que está acelerada. Si yo suelto la piedrita, vamos a suponer que me puedo ir a la terraza de un edificio alto y cuando recién la solté va bastante despacito, pero va a llegar al piso, va a llegar súper, súper rápido. ¿Por qué? Porque durante todo el trayecto se fue acelerando. Y la pregunta es, ¿se fue acelerando a una aceleración constante o variable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Variable. La velocidad fue variando y la aceleración ¿fue una aceleración constante o fue una aceleración variable? Constante. Muy bien, es una aceleración constante porque de hecho G en la Tierra, la aceleración en la Tierra es constante y es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, en cualquier parte, ¿sí?, de nuestro planeta, todo lo que se caiga se va a caer atraído por una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, este tipo de movimiento que tiene un nombre especial, se llama caída libre, ¿sí? Este tipo de movimiento que tiene este nombre, caída libre pertenece a un tipo de movimiento que pertenece ¿a quién? ¿A MRU, a MRV? ¿Qué opinan ustedes? MRV. Muy bien, la caída libre, sí, pertenece a MRV. Es un tipo especial de movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, ¿sí? Porque lo único que tengo de datos sin que me lo digan, yo ya lo sé. Cuando empiezo el problema, si me dicen se deja caer un objeto, bla, 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 yo ya sé que de entrada, aunque no me lo digan, yo sé que la aceleración que va a tener ese objeto que está cayendo es la gravedad. ¿Por qué? Porque todo lo que cae está sometido a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me podrían decir en un problema, se deja caer un objeto desde la terraza de un edificio. Entonces, supongamos que me dan el siguiente problema en el examen de ingreso. Me dicen, bueno, estás en la terraza de un edificio, ¿sí? Vamos a hacer aquí la terraza de un edificio, o el edificio, mejor dicho, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a posicionar acá en la terraza, y en la terraza, desde la terraza del edificio, o sea,
desde acá arriba, ¿sí? Nosotros dejamos caer un objeto, ¿sí? Se deja caer libremente un objeto, por ejemplo, desde la terraza de un edificio. Supongamos que yo desde acá suelto algo, ¿sí? Y tarda, supongamos que me dicen que tarda en llegar al suelo 3,50 segundos. Entonces, voy a escribir aquí el problema, ¿sí? Vamos a escribir el problema que vamos a analizar. Entonces, se deja caer libremente, vamos a poner, ¿por qué? Porque tengo que saber que es caída libre. De esa manera yo sé que la velocidad inicial es 0, ¿sí? Se deja caer libremente un objeto desde la terraza de un edificio. El mismo, o sea, el objeto, llega al suelo luego de 3,5 segundos, ¿sí? Y ahora me van a preguntar, ahora me pregunta, ¿qué altura tiene la terraza? Si me preguntan qué altura tiene la terraza, o sea, a qué altura está la terraza y con qué velocidad toca el suelo. Bueno, vamos a trabajar entonces con este problemita. Bueno, vamos a trabajar entonces con este enunciado. Bueno, vamos a sacar datos de este problema. Saquemos datos. A ver, ¿qué datos podríamos sacar? ¿Qué datos podríamos sacar? Aportemos datos entre nosotros. A ver, ¿qué dato aparece allí? El objeto demora 3,5 segundos en caer al suelo. Muy bien, o sea que tengo, ¿eso qué sería? ¿Qué dato sería? El tiempo total. Tiempo, muy bien. El tiempo total, sí, serían 3,5 segundos. Perfecto. Otro dato que esté escondido, que no me lo digan específicamente, pero que está ahí. ¿Otro dato? La gravedad. Ajá, muy bien. ¿Qué sería la gravedad? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. O sea, esto también sé que lo voy a necesitar. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué otro dato tengo? Hay un dato más que habíamos hablado Lo hoy. que se deja caer libremente, digamos. Ah, muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Y de que la velocidad es al principio cero. Ah, muy bien. Eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. Muy bien, excelente. Bárbaro. Buenísimo. Ahora, recuerden entonces que la gravedad, ¿no es cierto?, es la aceleración que tengo en este movimiento. En este movimiento es la aceleración, la gravedad. Cuando nosotros trabajamos en los movimientos en el eje horizontal, ¿sí? Cuando trabajamos en movimientos en el eje horizontal, teníamos una fórmula, ¿sí? Que me decía, bueno, distancia total, que nosotros le hablábamos, decíamos eje X, ¿se acuerdan que le decíamos X a la distancia? Nos decía, la distancia es igual a la distancia inicial, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cuando usábamos, es decir, cuando teníamos movimiento en el eje horizontal, esta fórmula era como, es la ecuación general de distancia. Esta que tengo acá, digamos, es la ecuación general de distancia cuando nosotros nos movemos en el eje horizontal. Pero ahora nosotros no estamos en el eje horizontal, sino que estamos en el eje vertical, ¿sí? Y en el eje vertical, nosotros en el eje vertical, asumimos que cualquier desplazamiento, velocidad o aceleración que se dé en el sentido hacia arriba va a ser positivo y cualquier velocidad de aceleración que se dé en el sentido hacia abajo va a ser negativo. Eso es un acuerdo de signos que nosotros tomamos
¿sí? Cuando trabajamos en el eje vertical. Entonces, esta ecuación general, ¿sí? Ahora nosotros la tenemos que acomodar y aplicar al movimiento que se da en el eje vertical. Esta ecuación general aplica en movimientos horizontales. Ahora, si yo me quiero mover en movimientos verticales, yo en vez de decir X, voy a decir Y, porque me estoy moviendo en el eje de las Y, y voy a decir la posición Y, ¿sí? O sea, en el eje Y, como bien dijeron ustedes al principio de la clase, ahora estaría moviéndome en el eje Y, en vez de ser X0, voy a decirle, bueno, es I0, ¿sí? Más velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, voy a reemplazar la aceleración por G, porque yo ya sé que ahora la aceleración es la gravedad, ¿sí? La aceleración es gravedad, ¿sí? Entonces, voy a tomar como valor de aceleración, voy a tomar menos 9,8. ¿Por qué? Metros sobre segundo. Porque la aceleración la gravedad es una aceleración que va en el sentido hacia abajo. Y como recién dije que esta va a ser la convención de signos que vamos a usar, si la aceleración de la gravedad va hacia abajo, la aceleración yo la voy a tener que considerar negativa, ¿sí? A la aceleración yo la voy a tener que considerar negativa. Entonces, vamos a analizar que la ecuación, vamos a ver que la ecuación que vamos a usar va a ser I igual a I sub 0 más B sub 0 por T menos un medio de la gravedad, un medio de G por T al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, con esta formulita vamos a ver quién es la altura. Nosotros vamos a tener que calcular la altura inicial, ¿sí? La altura inicial, o sea, vamos a decir, bueno, esta altura, ¿cómo la llamo? Yo quiero saber cuánto alcanza a recorrer la piedra a medida que transcurren los 3,5 segundos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que vamos a ir reemplazando acá, nuestra I va a ser igual. Acá, en este momento, voy a decir que la I sub 0 la voy a llamar 0. Esta I sub 0 la voy a llamar 0. Vamos a decir, arrancamos del 0. Más velocidad inicial 0 metros sobre segundos por tiempo, o sea, por 3,5 segundos, menos un medio de G, que ya reemplazo, menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 3,5 segundos al cuadrado. Bueno, fíjense que los primeros términos se me van, 0 se me va, 0 por 3,5 esto se me va también, o sea que me está quedando que la altura va a ser menos un medio, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 3,5 al cuadrado, eso me da 12,25 segundos al cuadrado. Recuerden que acá este cuadrado es tanto del segundo como del 3,5. Entonces, allí me queda 12,25 por 9,8, todo eso dividido 2, me da una distancia de 60, y fíjense que este segundo se me va con este segundo, me queda 60,025, yo voy a aproximar a 60 metros, ¿sí? En realidad sería menos 60 metros, porque yo tomé que este es mi 0, o sea que llegó hasta acá,
¿sí? O sea, este sería menos 60 metros, pero nosotros estamos respondiendo la altura, y bueno, la altura que tiene el edificio formalmente o la terraza serían entonces 60 metros, ¿sí?